10 veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Es mi deseo que Dios les esté bendiciendo. Bienvenidos a esta reunión. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Yo quiero que sigamos estudiando el tema de la oración. Y tenemos que ser conscientes de algo. Santiago ya lo dice en su carta. Dice Santiago que oramos, pero no recibimos. Pedís y no recibís. Lo voy a leer. Dice Santiago capítulo 4, voy a leer desde el verso 1 al verso 3. Santiago capítulo 4, versos 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Esto es una realidad. Dios dice que va a responder a nuestras oraciones. Dios dice que va a contestar a todas nuestras oraciones, y lo hemos venido hablando. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. Y Santiago aquí está diciendo: piden y no reciben. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias
porque podemos orar. Gracias por tu promesa de que tú vas a contestar las oraciones. Gracias, Dios, por tu respuesta. Dios, muchas gracias porque podemos entender que tu respuesta a la oración es de acuerdo a tu voluntad, pero también la respuesta que tú nos das a la oración es lo mejor. Ayúdanos a recordarlo, a entenderlo. Dios, en este momento también estamos orando una vez más por los hermanos, por los amigos, por los familiares, por los vecinos, por aquellos, Señor, que están enfermos, para que toques su cuerpo. Señor, estamos recordando en especial a algunas personas. Toca esos cuerpos, Señor, y dales la salud. Muéstrate en sus vidas, que sientan tu presencia, tu poder en esos cuerpos, Señor, sanándolos. Y también, Dios, oramos, da lo necesario para la medicina. Usa los médicos, hazlos sabios, hazlos entendidos de cómo atender a los enfermos. Y también oramos por los familiares de los enfermos. Oramos para que tú seas con ellos, oramos para que les des fuerzas, oramos para que les des sabiduría, Señor, para hacer su trabajo de cuidado. Bendito Dios, da paz, da tranquilidad a la familia de los que están enfermos. Señor, da esa paz que solamente tú puedes dar y ayuda a esperar en ti. Gracias por tu respuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dice Santiago, pedís y no recibís. Quizás algunas de sus oraciones no están funcionando y quieres saber por qué no hay la respuesta que se espera. Quizás Dios parece estar a muchos kilómetros de distancia. Quizás esté cansado de orar por la victoria sobre algún vicio, sobre algún problema. Quizás esté cansado de orar por salud. Hay una enfermedad que no se va. Quizás esté cansado también de mirar que los milagros suceden en los demás y no en usted. Hay alguien por quien usted está orando que se acerque a Dios y parece que no hay respuesta. Quizás usted está pasando por eso, aunque ora mucho. Tengo que aceptar que muchos llevamos el dolor de las oraciones no contestadas en nuestro corazón. De vez en cuando nos preguntamos por qué Dios no responde a nuestra oración y seguimos la vida y seguimos confiando en Él. Si sus oraciones más profundas, si sus oraciones más desesperadas no están siendo contestadas como usted lo está pidiendo, si la vida le ha herido en secreto y se pregunta también en secreto si Dios existe, y que si existe, se pregunta usted, pero si existe, ¿se interesa por mí? ¿Le importo a Dios? Y si existe y se interesa por mí, ¿por qué no hace algo para ayudarme? Quizás usted está pensando esto. Quiero decirle que la Biblia enseña, da algunos ejemplos de personas que oraron y Dios no dio la respuesta que ellos esperaban. Jesús mismo hizo algunas oraciones que no le fueron contestadas
como Él pidió, más bien como podríamos esperar nosotros. Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, leemos en Mateo el capítulo 26, es un pasaje conocido, Mateo 26, versos 36 al 46, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y sigue contando que volvió a hacer la misma oración. Él estaba pidiendo que si era posible, no pasara por esto de la crucifixión, que no pasara por este sufrimiento. Pero pasó. Dios tenía un plan con la muerte de Cristo Jesús. Dios tenía un plan que tenía que ver con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Era necesario para nuestra salvación. Era necesario que Cristo Jesús muriera por nuestros pecados para que pudiéramos tener la salvación de nuestra alma. Por eso es que, aunque Jesús oró pidiendo si era posible no ir a la cruz, no hubo la respuesta a su petición. No hubo una respuesta de un sí a esa petición. Esa fue una petición que hizo Jesús y no se le dijo sí. Pero hay otra petición. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, dice la Escritura, esto es un poco antes de ir a la crucifixión y resucitar y luego ascender al cielo. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por algo muy especial. Dice desde el verso 6, he manifestado, Juan 17, desde el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y varias veces Jesús habla acerca de la unidad. Dice en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, para que sean uno. Y yo le pregunto a usted, esa petición de Jesús,
¿Le fue contestada? Jesús estaba orando por los suyos para que fueran uno. ¿Le fue contestada esa oración? ¿Le fue contestada esa petición? Desgraciadamente yo tengo que decir, entre el pueblo cristiano hay muchas divisiones. Desgraciadamente muchas veces no mostramos unidad. El enemigo de nuestra alma trabaja de una manera tan sutil que en vez de unirnos, nos divide. Y pareciera que cuando más hablamos de que estamos en unidad, que en verdad estamos unidos como un cuerpo, viendo los unos por los otros, y de repente viene algo que lastima esa unidad. Y ya no se ve cumplida la petición de Jesús. Por eso yo pregunto, ¿le fue concedido a Jesús esa petición? Podemos pensar, es que como humanos que somos, nosotros contribuimos para que esa petición no sea una realidad, pero es un hecho de que hermanos, muchas veces no estamos en unidad como Él pidió al Padre que nos tuviera en unidad. Sí, nosotros contribuimos para eso, para que no se vea contestada su petición. Piense bien las cosas que a veces hacemos y que provocan la división. Se recoge una despensa para apoyo a alguien, para ayuda de alguien, y surgen las envidias. Sale alguien pensando, es que yo tengo más necesidad que aquella persona a la que le dieron, y ya hay discordia por una despensa. Lo que se buscó que fuera para bien, ahora resulta que ha provocado falta de unidad. ¿Sí? A veces nosotros contribuimos para que esa petición de Jesús no sea una realidad. Pensemos si no somos la causa de eso. Jesús también hizo otra petición. Cuando él está en la cruz, Él oró y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo una respuesta. No hubo una respuesta. Así que leemos en la Escritura, hermanos, cómo hay peticiones que no fueron contestadas como se pidieron. Esto es real. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. La Biblia no esconde, hermanos, la Biblia no esconde esto. En algún momento todos sufrimos, y en algún momento, porque sufrimos, la mayoría oramos. Aún el ateo, cuando sufre, busca a Dios calladamente, sin anunciarlo, pero busca a Dios. Oramos. La mayoría oramos. La estudiante que espera no estar embarazada. El joven que tira sus flores porque lo rechazaron. El cobrador o la persona, agente de ventas, que mira su lista y sus notas y no está muy bien en esto de las ventas o en los cobros. Ora. Se espera que los que predicamos oremos. El médico ora. La madre, el padre ora por los hijos. Todos o la mayoría en algún momento oramos. Pero a veces, aunque muchos oramos, la oración parece no traer los resultados que buscamos. Esa es
Esa es la realidad. En una universidad había un joven acaba de entrar a la universidad, 19 años, 20 años. Le decían el Capitán Escarlata por su manera de ser. Él era cristiano. Y él decía que tenía mucha fe y mostraba mucha fe y creía mucho en milagros. Y un día, él tiene un dolor muy fuerte en su espalda, sufre por un dolor fuerte en su espalda. Y él ora por sí mismo para ser sano. Cuando se le acerca a alguien y le pregunta, ¿ya te aliviaste? ¿Ya sanaste? Y luego él contesta, sí, ya sané. Solamente me quedan los síntomas. Sigo sintiendo dolor, pero ya sané. Y dice quien le preguntó, no le pude dar un abrazo por los síntomas. ¿Qué quería decir esto? Él había orado y él decía, ya estoy sano, pero seguía doliéndole la espalda. Hay oraciones, hermanos, que hacemos y tienen como respuesta no. Una mujer cananea, dice la Biblia, que viene tras Jesús pidiéndole por una hija enferma. Y la Biblia dice que esta mujer clamaba a Jesús. Y dice la Escritura, dice el evangelista, pero él no respondió palabra. No había respuesta de parte de Jesús a la petición de esa mujer. No había respuesta en algún momento. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que oraron y no recibieron lo que pidieron. Ya hablábamos en ocasión pasada acerca del apóstol Pablo, cuando decía, ya le he rogado al Señor 3 veces por un aguijón que él tenía, y dice, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Su enfermedad o su aguijón allí estaba. Ahora bien, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué no lo recibimos? Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué no lo recibimos? Hermanos, tenemos que aceptar algo. A veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen o que no son lo mejor. Y a veces, por nuestra oración, por nuestra insistencia, Dios nos da lo que estamos pidiendo, pero no es lo mejor. A veces, por nuestra insistencia, Dios nos concede lo que le pedimos, pero no necesariamente es lo mejor. En la Biblia encontramos esto. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 8, el versículo 6. Dios gobernaba a Israel. El gobierno de Israel era un gobierno teocrático, pero el pueblo de Israel ya no quiso tener ese tipo de gobierno. Ellos querían tener un rey como las otras naciones, dice. Y 1 Samuel capítulo 8 versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué hace el pueblo? Ellos quieren un rey, quizás no se atreven ellos a orar a Dios pidiendo ese rey, pero le dicen a Samuel, ora por nosotros, para que Dios nos dé un rey. Y Samuel sabe que eso está mal. Samuel sabe que no era correcta esa petición. Y le dice a Dios. Y Dios le dice, no te preocupes tú. El pueblo lo está pidiendo, muy bien. Ellos van a sufrir las consecuencias. No te molestes tú. Dios no estaba de acuerdo con eso. Dios no estaba de acuerdo con esa petición. Pero ellos lo pidieron. ¿Y saben qué? Dios les dio un rey.
Dios les dio un rey, aunque Dios no estaba de acuerdo con esa petición. A veces Dios nos da lo que le pedimos y no porque Él esté de acuerdo. Él quiere algo mejor para nosotros, pero a veces nosotros insistimos y Dios nos da lo que le estamos pidiendo. En ese caso Dios le dio un rey al pueblo de Israel, le concedió su petición. Fue Saúl el primer rey del pueblo de Israel y sufrieron las consecuencias de eso. Otra cosa, hermanos, leemos en la Biblia de un rey llamado Ezequías, un hombre que hizo lo bueno, un rey que hizo lo bueno, un rey que practicaba la oración. Cuando vienen a invadirles en una ocasión, él tiene temor y lo que él hace es ir al templo y orar a Dios y decirle a Dios: Señor, no sabemos qué hacer y tengo temor. Dios contesta su oración, Dios salva al pueblo. Hubo una buena respuesta, pero dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que un día Ezequías se enfermó. Y dice la Biblia que el profeta Isaías vino a él y le dice: prepara tus cosas porque vas a morir. Segundo de Reyes, capítulo 18, los versos 5 al 7. Segundo de Reyes, capítulo 18, versos 5 al 7, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Pero en el capítulo 20, versículo 1, dice: en aquellos días cayó enfermo, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Luego leemos que Ezequías pidió un milagro, que le diera más vida, oró por una extensión de vida. Dice en el verso 2 de 2 Reyes 20: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con un gran lloro. Y entonces dice el verso 5: vuelve, le dice Dios, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Y el verso 6: y añadiré a tus días 15 años. Dios le dio a Ezequías más vida. ¿Estaba mal Ezequías al pedir seguir viviendo? Estaba mal. Dios le había mandado decir: ya vas a morir. Pero él ora para que Dios le conceda más vida. Y Dios le concedió más vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Humanamente hablando, hubiera sido mejor que Ezequías hubiera muerto en esa ocasión. Porque en esos 15 años más de vida que le dio Dios, sucedieron cosas que no debieron de haber sucedido. Si él no hubiera vivido esos 15 años más, no hubiera sucedido eso de que viene gente de Babilonia a visitarle. Eran espías, pero no sabía. Y dice la Biblia que él le enseñó todas las cosas de su casa, del palacio real y de la casa de Dios. Solo iban a espiar. Al poco tiempo Babilonia viene y los subyuga, los esclaviza y se lleva las cosas que vieron. Si él no hubiera vivido esos 15 años más, no hubiera sucedido eso. Y luego, 3 años más después de que se le hizo el milagro, nace Manasés, su hijo,
Y su hijo, hermanos, se apartó a Israel del camino de Dios. O sea, si Ezequías no hubiera vivido esos otros 15 años extra, no hubiera nacido Manasés y el pueblo de Israel no se hubiera inclinado a lo malo. Manasés mató, ofreció a un dios a sus hijos o a uno de sus hijos, luego practicó la hechicería, practicó el espiritismo, la magia, cosas que Dios aborrecía. Si Dios no le hubiera dado esos 15 años más a Ezequías, no hubieran pasado esas cosas. Hermanos, con esto quiero decir que a veces pedimos cosas que no convienen. Y Dios nos las concede, porque nosotros se lo pedimos. Pero no es lo mejor. No es lo mejor. A veces hay algo mejor. La Biblia dice que para el cristiano el morir es ganancia. Y sí, la mayoría buscamos, no quiero decir todos, pero la mayoría buscamos el seguir vivos. ¿Para qué? ¿Para bien? Pregúntese. ¿Le pide a Dios más vida? ¿Para qué? ¿Para hacer lo bueno? ¿O para que vengan cosas malas por lo que usted hace? Humanamente hablando, hay quienes mejor deberían de irse de este mundo porque están haciendo tanto daño. No quiero ofender, pero pensemos, ¿para qué queremos vivir? ¿Para qué queremos vivir? Dios a veces nos concede la respuesta a una petición que no es lo mejor. Pero a veces Dios dice no a nuestras oraciones porque no son para nuestro bien. Muchas de nuestras peticiones, hermanos, muchas, son egoístas. Muchas. Que dije no son para nuestro bien, pero son peticiones egoístas. Y a veces decimos, no, mi petición no es egoísta. Por ejemplo, que se alivie mi hermano, que tenga la salud mi hermano, que no se muera. ¿Por qué estoy pidiendo por él? ¿Por él? ¿O para yo no sentir dolor por su muerte? ¿Por qué estoy pidiendo? Que cambie esta persona, que cambie mi esposo, que tenga otra manera de vivir. ¿Es por él la petición? ¿Que sea otra su manera de vivir? ¿O es para que yo me sienta bien? Para que la esposa se sienta bien. ¿Por qué? Que se convierta, que venga a ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Para que se salve? ¿O para que ella se porte bien? Pensemos, hermanos, en las oraciones que hacemos. A veces por eso Dios no contesta las oraciones o no las contesta como nosotros pedimos, porque no son para nuestro bien, o más bien no es una petición honesta, es una petición egoísta. A veces no queremos, pues la mayoría no queremos parecer, queremos que todo se nos allane, que todo se nos ponga bien, buscamos todo lo fácil, y las peticiones muchas veces son por eso, porque se está buscando lo más fácil. Y hermanos, tenemos que aceptar que nos encontramos mejor espiritualmente cuando las cosas son difíciles, cuando hay problemas. ¿Cuándo estamos más cerca de Dios? ¿Cuando todo está bien? No, tenemos que aceptar que cuando las cosas son contrarias es cuando más buscamos a Dios. Otra cosa, hermanos, muchas veces Dios dice no a nuestras oraciones para darnos algo mejor. Alguien compuso una canción basado en su historia, en su vida. En la secundaria él estaba enamorado de una mujer y él habla de que habían hecho planes para toda la vida, pero él dice, es una oración no contestada. Dios no le dio a esa mujer.
En eso se basó la canción que él compuso. Dios a veces dice no porque hay algo mejor para nosotros. A veces es bueno cuando Dios dice no. Tenemos que aceptar, hermanos, y dije a veces, pero yo creo que siempre es bueno cuando Dios dice no para darnos algo mejor que lo que nosotros estamos pidiendo. Dios conoce mejor las cosas. Dios sabe lo que más nos conviene. Si supiéramos qué es lo que nos conviene, pues la verdad no habría necesidad de Dios, no habría necesidad de orar si nosotros supiéramos. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo mejor, y por eso es que nosotros deberíamos de decir a Dios: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. A veces Dios nos dice no porque quiere darnos algo mejor. ¿Recuerdan a María y a Marta? Lázaro está enfermo, le mandan a avisar a Jesús, Jesús tarda en venir y Lázaro muere. Y le reclaman a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero él quería darles algo mejor. Les dijo no fue pronto, no estuvo con ellos antes de que Lázaro muriera, pero les dio algo mejor, Lo volvió a la vida, y con ello les estaba haciendo un milagro más grande que el que antes ellas habían pedido. ¿Por qué Dios o por qué Jesús no vino luego cuando le mandan a hablar? ¿No los amaba? Nosotros leemos en la Escritura que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Y todavía cuando Lázaro está en la tumba, la Biblia dice que Jesús lloró. Y lloró de tal manera que la gente que lo estaba mirando decía cuánto le amaba. Jesús dijo no fue luego. No respondió luego a las mujeres, pero no era porque no los amaba. Y hermanos, entendamos esto. A veces Dios dice no porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios lo sabe. Y por eso nosotros deberíamos de aceptar la voluntad de Dios. Hay algo aquí. La fe no es asunto de respuesta. La fe tiene que ver con Dios. Creo que Dios es bueno. Creo que Dios es todopoderoso. Creo que Dios es bondadoso. Creo que Dios es sabio. Si yo creo eso, con eso tiene que ver la fe, no con respuestas. A veces Dios dice no porque Él sabe que no nos conviene. A veces Dios dice no porque Él quiere lo mejor para nosotros. A veces Dios dice no porque Él conoce más adelante lo que va a suceder. Si creemos que Él es todo lo que Él afirma, todopoderoso, bueno, que nos ama, hermanos, estaremos recibiendo su no con alegría, con tranquilidad, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Dios se preocupa lo suficiente de ti y de mí para decirnos no. Una señal cierta de una familia saludable es que las relaciones son más importantes que las cosas. Cuando Dios dice no, no es que nos rechace, no nos ama menos. Cuando Dios dice no, sabemos que al final Él está en lo correcto. Cuando Dios dice no, nosotros esperamos en Él, nuestra fe es en Él, no
en lo que esperamos recibir. Nuestra relación con Él es el mejor regalo de todos. Por eso, cuando Dios dice no, recordemos lo que Él es. Sigamos confiando en Él y creyendo que cuando Dios dice no, es por nuestro bien. Es porque Él quiere algo mejor para nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Te damos gracias porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Dios. Ayúdanos a entender que cuando nos dices no, es porque hay algo mejor y porque tú nos amas. Por eso nos estás diciendo no a nuestra oración. Señor, que aceptemos de una manera confiada y tranquila tu respuesta. En Cristo Jesús. Amén.